¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conectarse y de invertir estos minutos para leer las Escrituras y para estudiar. Saben que hoy voy a tomar unos minutos para hablar acerca del matrimonio. Creo que es un tema muy importante por muchas razones. Creo que todos sabemos que el matrimonio como tal es una institución divina, es una institución que tiene su origen en Dios y es una institución que ha sido históricamente atacada de muchas formas. Cada persona cuando llega a vivir en ese contexto, en ese entorno matrimonial, está expuesto a un sinnúmero de cosas, a un sinnúmero de principios que son muy importantes en el matrimonio. Quizás algunos, al escuchar que hablaremos sobre el matrimonio, puedan pensar, bueno, yo no estoy casado, o quizás yo ya me divorcié, o estoy divorciado o divorciada, o quizás alguien pueda decir, yo no tengo muy buenas ideas o más bien no tengo buenas experiencias o una buena experiencia en el tema del matrimonio. Quizás alguien pueda decir, a mí me ha ido muy mal, no sé. Quizás cualquiera o muchos podríamos hablar, podríamos opinar acerca del matrimonio diversas cosas y todas ellas, claro, a partir de la experiencia que cada uno ha tenido. Sin embargo, yo creo que es muy importante hablar del matrimonio porque independientemente de tu propia condición o de tu propia realidad en el contexto del matrimonio, también es cierto que hay personas que vienen a nuestra vida y muchas veces vienen buscando un consejo, buscando una palabra que les oriente acerca de sus situaciones matrimoniales. Entonces, creo que siempre es muy importante en función de lo que nosotros vivimos de manera personal, pero también en función del cómo podemos ayudar a otras personas para animarlas a continuar, a permanecer, a trabajar, a edificar su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. El matrimonio tiene su origen en Dios. El matrimonio tiene un origen divino. Es una institución que tiene un diseño, que tiene un propósito definido de parte de Dios. Y cuando uno vive de acuerdo a ese orden y de acuerdo a ese diseño, en verdad es precioso el matrimonio. Y quiero invitarles a que me acompañen a leer Hebreos capítulo 13. Vamos a tomar como referencia a esta lectura, a este capítulo. Saben que algo que me impresiona mucho de la epístola a los Hebreos y de este capítulo, seguramente lo han leído o cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta de eso, que siempre vamos a encontrar en las Escrituras muchas veces después de una serie de instrucciones o de una enseñanza, podemos decir profunda, quizás hasta desde un punto de vista enseñanzas o instrucciones teológicas o doctrinales profundas, vamos a encontrar también porciones en las Escrituras que son sumamente prácticas. Y entre otras cosas, eso nos ayuda a entender lo práctico que es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica no debemos dejarla nada más en un plano teológico o en un plano intelectual. La enseñanza bíblica tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que llegar a nuestra mente, tiene que llegar a nuestro día a día. Por eso es muy interesante leer este capítulo 13 de Hebreos. Repito, quiero invitarte que me acompañes a leerlo. Voy a comenzar a leer. Dice así, Hebreos 13: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Este versículo es un versículo específico que hace una declaración preciosa, profunda, instructiva acerca del matrimonio. Repito, versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Alguien puede decir: yo no soy fornicario ni soy adúltero, pero espera, porque es importante ver cuál es el énfasis que tiene este versículo 4. Sigo leyendo. Dice el versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Quise leer todo el pasaje, estos 19 versículos, dentro de los cuales en el versículo 4 específicamente se nos hace una mención muy clara, instructiva acerca del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Saben que al estar pensando en el matrimonio, estaba yo trayendo a mi memoria, y te pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que hemos tenido la bendición y la alegría de casarnos, cuántos de nosotros recordamos los votos que hicimos en el altar cuando nos casamos? ¿Los recuerdas? Tómate un momentito y recuerda esos votos que hiciste. Yo creo que podemos decir que en general los votos que hacemos en el altar, podríamos decir que son los mismos en esencia. Algunas personas, cuando están casándose, ahí en el altar dicen palabras espontáneas de su corazón, y otros son guiados por los ministros en las palabras que hay que decir o que se les invita a decir. Pero dentro de esos votos, normalmente el ministro nos guía al punto de ratificar la promesa. Por eso se nos invita: prometes, dice el ministro, prometes amarla,
prometes amarlo, prometes honrarlo, prometes honrarla, y así nos va guiando en los votos para ratificar la promesa, para ratificar esa instrucción o esa guía que hace el ministro. Nos lleva al punto en el que nosotros podamos decir sí prometo o sí acepto. Y al estar pensando en ese momento, en esas palabras que decimos, en esas promesas que hacemos, yo creo que la promesa o las promesas que hacemos en el altar se basa esencialmente en dos cosas. Uno, en el principio del amor puro, y dos, en el deseo limpio, en el deseo genuino de tener una buena vida. Difícilmente alguien que va al altar podríamos decir que va deseando que le vaya mal. Difícilmente podríamos decir que alguien que toma la decisión de casarse lo hace pensando en traer un retroceso o traer afrentas a su vida. No es así. Quien va al altar normalmente lo hace porque se siente enamorado, se siente lleno de amor y quiere compartir su vida, y toma la decisión de compartir su vida, pero también lo hace pensando en el bien mutuo. Cuando vamos al matrimonio, eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos esencialmente. Yo creo que es muy difícil pensar que alguien llegue al altar, que alguien llegue al matrimonio deseando que le vaya mal. Es muy difícil pensar así. Pero el punto es que muy rápido nos olvidamos de esas promesas que hacemos. Muy rápido se nos olvida lo que decimos, muy rápido se nos olvida la fuerza y la autoridad de las palabras que en ese momento nos dijimos el uno al otro. Creo que nosotros tenemos que recuperar y tenemos que recordar la esencia de esas promesas, porque la esencia de esas promesas que hacemos en el altar es el amor, es el bien, es la bendición, es el éxito, es el placer, es la plena satisfacción, es el reconocimiento, pero también es la admiración y la felicidad. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo es que podemos olvidar la esencia de esas promesas? ¿Cómo es que de pronto pasan apenas unos días o unos meses y empezamos a caer en formas de vida que ya empiezan a ser, ya nos empiezan a doler, ya nos empiezan a lastimar, ya nos empiezan a incomodar? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de usar ese vocabulario que va afirmando lo que una persona es, que va afirmando la dignidad de la esposa o del esposo? ¿Por qué vamos dejando de usar esos gestos, esos hábitos, ese trato que lo que tiene que buscar es afirmar las virtudes, las cualidades, las capacidades de tu esposo, de tu esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa es una realidad. De pronto nos vamos alejando de eso y vamos creando un ambiente que nos es contrario, que nos es lastimoso. Vamos creando un ambiente que no nos ayuda y que empieza a generar en muchos sentidos mucha insatisfacción en el corazón. Esas son razones del por qué los matrimonios van perdiendo muchas veces como su fuego, su pasión, como la chispa. Esas son razones del por qué de pronto parece como que uno le abre la puerta al costumbrismo y al aburrimiento, y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Algo que me impacta mucho en esta escritura que leímos en Hebreos 13 es que la palabra honroso tiene su raíz en la palabra honra, y es la palabra hebrea kavod. La palabra honra es la palabra hebrea kavod, y esa palabra, fíjense qué interesante, denota varias cosas. Número uno, denota aquello que tiene honor. Dos, denota aquello que tiene una reputación significativa y positiva.
Número 3, denota aquello que tiene riqueza. Número 4, denota aquello que es esplendoroso. Y número 5, denota lo que es sumamente importante. Eso es lo que implica la palabra kabod o la palabra honra, la palabra de la cual es tomada la palabra honroso. Honroso sea en todos el matrimonio. Esas son algunas implicaciones que tiene la palabra en el hebreo. Pero la palabra que se usa en griego es una palabra que también implica varias cosas. Implica, por ejemplo, lo que es precioso, lo que es de alto valor y lo que es honorable. Entonces, cuando las Escrituras mencionan en la epístola a los Hebreos esta declaración, honroso sea en todos el matrimonio, lo está diciendo como una afirmación y lo está diciendo como una exhortación. Lo dice como una afirmación, aseverando, honroso es en todos el matrimonio, pero lo hace también como una exhortación, sea honroso en todos el matrimonio. Entonces, eso significa que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a distinguir en su naturaleza, en la esencia de su naturaleza, pero también es algo que nosotros tenemos que aprender a trabajar, que tenemos que aprender a edificar. Y ahí, por ejemplo, muchas personas, creo que en el contexto del matrimonio, dejan de trabajar o llegamos a dejar de trabajar en cosas que son sumamente importantes. Tu matrimonio es muy importante, es más importante de lo que supones, mucho más importante de lo que suponemos. La esencia de la palabra que se usa en el griego para traducir honroso, la esencia de esa palabra está en el valor que tiene en sí mismo el matrimonio. El matrimonio tiene un valor en sí mismo, por origen, por diseño. Entonces tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que comprender cuál es ese valor que el matrimonio tiene en sí mismo. Y cuando tú y yo conocemos el valor que tiene el matrimonio, entonces también podemos entender qué es esa clase de valor que nosotros tenemos que aprender a darle en términos prácticos a nuestra relación matrimonial. Porque cuando una persona no le da ningún valor a su matrimonio, no va a respetar nunca a la persona, no va a respetar nunca a su cónyuge y tampoco nunca se va a ocupar de la relación. Es decir, será algo que no tiene importancia para él, será algo en lo que no va a invertir tiempo. Cuando tomamos en cuenta todo esto, yo creo que es muy importante hacer pausas en nuestra vida. Creo que es muy importante que reflexionemos, que pensemos cómo hemos estado nosotros concibiendo el matrimonio, qué pensamos acerca del matrimonio, cómo hemos estado trabajando en nuestro matrimonio. Y aunque pensemos en todas esas personas que en algún momento nos han buscado, nos han pedido algún consejo, y que pensemos cómo han estado o cómo ha estado el matrimonio de nuestros amigos o de nuestros hermanos, de nuestros familiares, cómo ha estado el matrimonio. Y lo menciono quizás hasta de una forma chistosa, ¿verdad? No es porque seamos metiches, no es porque nos querramos estar metiendo como chismosos a relaciones de otras personas, no, pero porque el matrimonio es muy importante. Se trata de la vida, se trata de la felicidad, se trata de la plenitud en el corazón de personas que amamos. Y entonces, cuando uno hace esas pausas, uno tiene que preguntarse cómo hemos estado trabajando y qué tanto hemos estado nosotros invirtiendo en función del valor que entendemos que tiene el matrimonio. ¿Qué tanto hemos estado invirtiendo? ¿Qué tanto tiempo hemos estado dando? ¿Cómo hemos estado nosotros valorando al esposo, a la esposa?
qué tipo de palabras utilizamos, cómo nos hemos estado afirmando mutuamente en el amor, en el pacto, en la fidelidad, en la dignidad, cómo hemos estado nosotros mismos ocupándonos para mantener en un nivel alto el nivel de interés, valga la redundancia, el interés mutuo, el aprecio mutuo, el amor mutuo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice honroso sea en todos el matrimonio, repito, lo está aseverando, pero también nos está exhortando para que tomemos nosotros un lugar, un papel, una función, un rol de mucha responsabilidad y podamos traer gloria a nuestra vida en el contexto del matrimonio. Voy a parar aquí y por supuesto retomaremos el tema más adelante, porque hay muchas cosas que hablar sobre todo lo que uno vive en el día a día. Pero este día en particular, solo Dios ha puesto en mi corazón recordarte, tu matrimonio es importante. Y cuando algún conocido, algún vecino, algún amigo, alguna persona venga contigo para abrirte el corazón y comentarte sus situaciones o quizás hasta pedirte un consejo, tú le puedas decir también, tu matrimonio es muy importante. No puedes ser indiferente a él y no puedes cerrar los ojos frente a las situaciones que vives. Tienes que invertir tiempo, tienes que comprender lo que significa el matrimonio, tienes que comprender el altísimo valor que tiene el matrimonio y precisamente por eso comprender por qué es tan atacado, por qué es un blanco de un continuo ataque. Y entonces también te puedes sumar a ellos en este trabajo o en esta lucha, buscando preservar el diseño original del matrimonio, tal como Dios lo formó, tal como Dios lo diseñó. Tu matrimonio es muy importante, nuestro matrimonio es muy importante. Y a todos estos jóvenes que están por casarse, hay que enseñarles, esa decisión de casarte es muy importante. Por lo tanto, debe ser tomada con mucha conciencia, con mucha firmeza, ¿verdad? Y de una forma, por supuesto, voluntaria. Pero mientras más comprendamos el diseño, el origen, la naturaleza que tiene el matrimonio, entonces comprenderemos el altísimo valor que tiene. Quiero invitarte a que ores conmigo y aprovechemos y oremos. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, en esta hora, preséntaselos a Dios y ruégale a Dios, Señor, enséñame a comprender el significado de la honra en el matrimonio. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a cada persona que está compartiendo estos minutos conmigo, con nosotros. Bendigo a cada persona que se encuentra en una relación matrimonial. Si alguien tiene conflictos, si alguien tiene problemas, te ruego en el nombre de Jesús que vuelvas a traer a su corazón el gozo, que vuelvas a traer a su corazón el principio por el cual tú lo moviste al matrimonio, y que permitas que de una manera consciente, pero también con fe, podamos tomar la responsabilidad de aquello que tú nos has confiado y podamos traer gloria, podamos traer honra a aquello que nos confiaste. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada matrimonio que se encuentre en problemas sea restaurado, que cada varón, que cada mujer comprenda su lugar, comprenda su función, comprenda su dignidad, y que podamos honrarte a ti, obedeciendo tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que cada matrimonio sea un precioso testimonio de lo que tú eres y de lo que tú delegas al hombre en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invitamos a que, si tienes oportunidad, vuelvas a escuchar
vuelvas a leer el texto que leímos. Y aún hay muchos temas que están ahí en el canal de YouTube de Piensa Vida. Si tienes oportunidad, date el tiempo de repasarlos. Estamos seguros que te serán de mucha bendición. Gracias, les mando un abrazo y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Bendiciones.